Descubre y monetiza tu superpoder, el podcast donde a través de entrevistas y reflexiones sobre coaching, mindset, planificación, organización, finanzas y negocios digitales, te permitirá descubrir y saber monetizar aquello que te hace único. Y lo más importante, esperamos que con estas conversaciones hagas ese clic que destape tu poder. ¡Vamos allá! Bienvenidos a este episodio de esta serie de Descubre tu superpoder aquí en este podcast. Hoy vamos a empezar a hablar de el Ikigai. En tu superpoder nos basamos en el Ikigai, en esta, filosofía para poder descubrir cuál es el superpoder de cada uno de nosotros. Por eso hoy vamos a empezar a explicar un poco qué es, un poco cada fase en la que se determina y luego seguiremos en otros episodios con más trucos, con cómo hacerlo, cómo descubrirlo, cómo integrarlo en tu vida y demás. Entonces, empezamos. A ver, ¿qué es el Ikigai? Primera cosa. Vale, el Ikigai es un concepto japonés que no tiene una traducción literal, pero que se puede definir como la razón de vivir. O la razón de ser también. Es aquellas cosas que hace que la vida tenga sentido, aquellas cosas que hacen que la vida tenga una razón de ser. Todo el mundo tiene una. Entonces, cuando pensamos en Ikigai, nos tenemos que apartar un poco del concepto de propósito de vida como trabajo. Aquí lo que vamos a hacer es una exploración interna fuerte está mezclada bastante con mis valores, con mis pasiones, con hobbies, con cosas que son importantes para mí. Por ejemplo, pueden haber ejemplos de Ikigai que son el ser madre, el ser padre, el ser abuela, Descubre y monetiza tu superpoder, el podcast donde a través de entrevistas y reflexiones sobre coaching, mindset, planificación, organización, finanzas y negocios digitales, te permitirá descubrir y saber monetizar aquello que te hace único. Y lo más importante, esperamos que con estas conversaciones hagas ese clic que destape tu poder. ¡Vamos allá! Porque, realmente puedes ver, hay muchísimas. Bienvenidos a este episodio de esta serie Descubre tu superpoder. Aquí en lo sigo revisando y lo sigo mirando. Hoy vamos a empezar a hablar de Ikigai. Yo creo que cuando haces el ejercicio del superpoder nos basamos en por ejemplo, Ikigai, lo hacemos hoy. Hay muchas cosas filosofías que son iguales para poder durante la vida si vuelvo a hacer cuál es el superpoder de cada uno de nosotros. Por eso hoy vamos a empezar a explicar más o menos las cosas siguen siendo iguales, pero hay muchas que cambian. Cada fase porque las prioridades cambian, en la que se determina, la vida cambia, tus compañeros de vida cambian. Otros episodios con más trucos, lo mismo hacer un Ikigai con cómo hacerlo, cómo descubrirlo, cómo integrarlo en tu vida y demás. Entonces, empezamos. Pero sí que es cierto que hay, primera cosa, hay factores. El Ikigai es un concepto japonés, ¿no? Hay factores que son una traducción literal, que siempre son los que nos van a gustar, definir como la razón de vivir. Siempre son aquellos que nos definen, son aquellos que nos mueven también. Y vamos a intentar buscar aquellos, obviamente, que hace que en este momento no podemos saber cuáles son las cosas que van a permanecer en la vida de nosotros toda la razón de ser. Pero sí que podemos intentar ver entonces cuáles son las cosas que nos pertenecen cuando empezamos realmente y que no tienen nada que ver con apartar un poco del concepto de haciendo propósito de vida como trabajo o aquí lo que vamos a hacer es una exploración interna de la vida. Para mí eso es una de las cosas más importantes. Está mezclada bastante con mis valores, con mis pasiones, con hobbies. El Ikigai es un con cosas que son importantes para mí. Por ejemplo, en la descripción les vamos a pueden haber diagrama para que podáis descargar y hacer vuestros propios ejercicios. El ser madre, el ser padre, el ser abuela, ir a la web, descárgate, tener una comunidad, ponte enfrente, ya sea digital o en papel, de una cierta manera, tu diagrama, y mientras voy hablando, entonces vas rellenando, te espero. Aquí vamos a ver, vale, el Ikigai ya tiene me imagino, ponle pausa y ya me imagino que le habrás puesto pausa y vamos a revisar cada una de ellas o lo que sea necesario para pequeños trucos, ¿no? Porque el Ikigai cómo se conforma, realmente se conforma. Puedes ver, hay muchísima información sobre el Ikigai, hay libros magníficos, yo tengo un montón de libros sobre el Ikigai, tu profesión, lo sigo revisando y lo sigo mirando. Y personalmente
básicamente Ayuda con cuando haces estas el 4 ejercicio del cosas, Ikigai, con 4 preguntas, por ejemplo, lo con hacemos 4 hoy. secciones, Vamos a hay descubrir, muchas cosas que o sea, vamos son a iguales autodescubrir durante la vida si ¿no? vuelvo a hacer este Ikigai en 5 o 10 Entonces, años, ¿cuáles son esas 4 15, 20 preguntas? años? Las 4 Más preguntas o menos son, las cosas siguen siendo ¿en qué iguales, eres pero hay bueno? muchas que cambian. ¿Por qué te Porque pagarían? las O sea, ¿cuáles prioridades son aquellas cambian, actividades por las que te la vida pagarían? cambia, ¿Qué es tus lo que compañeros de creas vida que el cambian, o mundo sea, me refiero, necesita? ¿Y ¿Cuál cuál es es lo mismo hacer un qué Ikigai son con esas 15 años cosas que hacer un que Ikigai pues, amas, cuando que te estás casado, encantan, cuando que ya te tienes hijos y te fascinan, y demás, ¿no? ¿no? Pero sí que Entonces, es cierto voy a que dejarlo hay, hay las factores cosas que más amas para el que son final, estáticos, para ¿no? que Hay veamos factores todo lo que que son no es aquellos que siempre esas son cosas los que que nos amas, van a ¿no? gustar. Entonces, O empezamos siempre son por aquellos que nos una definen, cosa son fácil, aquellos que que nos es mueven. para que eres bueno. Y vamos cosas a se intentar te dan buscar bien. aquellos. Obviamente, Las cosas que se en te este dan momento bien no nos van a dar podemos la saber cuáles son las información cosas de que van a permanecer cuál con es nosotros tu toda la vida. capacidad, O sea, pero parte sí que podemos serán cosas que intentar te ver gustan cuáles son y las cosas parte que serán nos cosas que tal vez pertenecen realmente has y que hecho no como tienen nada que profesional. ver con un rol que ¿Vale? estamos Entonces, haciendo cosas que te gustan, perdón, cosas que te o con una en las que circunstancia eres bueno. específica de la vida. Para mí eso Pueden es una ser de las cosas cosas más que importantes. se te den Entonces, fáciles, bueno, vamos allí. cosas que te guste hacer. El Ikigai es un Tú dices, cuadrante. bueno, mira, a mí se me da bien en el dibujar, link en la descripción les a mí se vamos me a dan bien las dejar un matemáticas, diagrama para a mí que se me da podáis bien descargar y escribir, hacer vuestro propio puede ejercicio ser de que esté Ikigai, relacionado con tu mientras estoy profesión hablando, actual y puede ser que no. ir a la web, Y no estamos hablando de descárgate, cosas, digamos, ponte enfrente, útiles. ya sea digital o en Escribir papel, todo, tu diagrama, pensarlo y bien, mientras voy tener hablando, feedback vas de vas gente, rellenando. Te preguntar a vuestra gente cercana Vale. que os conoce, Ya me a imagino, vuestra ponle madre, a vuestro pausa y abuelo. ya me imagino que le habrás puesto Bueno, tal pausa vez y a las que has abuelas ido no, porque a las descargado, abuelas siempre dicen que todo imprimido, suena ¿no? bien y no es verdad. O lo que sea necesario Pero para una ti. madre sí, ¿no? El Explorar Ikigai cómo se también no conforma. solamente Se el momento conforma como presente, 4 cuadrantes. sino explorar Y un luego, poco pues con cuando eres 4 cosas adolescente, básicas. cuando que eres es niño, tu pasión, cuando eres niño, tu profesión, sobre todo también tu vocación, porque en la niñez y tu teníamos misión. ciertas Básicamente superpoderes con estas 4 cosas, con 4 innatos preguntas o con que con 4 el tiempo secciones vamos a o descubrir. hemos ido perdiendo, O sea, vamos o los a hemos ido manteniendo, autodescubrir, o los hemos ¿no? Ido manteniendo, Entonces, perdón. ¿cuáles son esas 4 preguntas? Las 4 preguntas se nos son, han olvidado. ¿en qué eres O bueno? lo sabemos, ¿Por pero qué no te lo pagarían? practicamos O sea, mucho. ¿cuáles son aquellas Esa es otra actividades cosa. por las que te pagarían? Son cosas que se te dan ¿Qué bien. es lo que no tiene que ser creas algo que tú hagas que el todos mundo los días necesita? o que seas un profesional ¿Cuál en es eso. qué Tiene que son ser esas sencillamente cosas cosas que tú te sepas, amas, que se te dan encantan, fácil, que te fascinan. y como digo, pueden ser cosas que te gustan mucho Entonces, hacer y que te apasionan. voy a como pueden dejarlo ser de, cosas que dices, mira, las cosas que más amas a para mí el final, se me da bien, para que veamos todo lo X que deporte, no pero es, tampoco es que me encanta. Tal vez esas cuando era cosas niño que me amas, gustaba ¿no? mucho más, pero ahora Entonces, no tanto. empezamos Por decir un por ejemplo. una cosa No tienen fácil que ser cosas que que es te para que que te eres bueno. súper apasionen, ¿Qué tienen cosas que se ser te cosas dan bien? sencillamente que se te den bien. Las cosas que se Tú te dan sabes que se bien te nos dan van a bien. dar la información de, muy bien, cuál es, Entonces tenemos tu nuestro pasión, primer o sea, cuadrante. parte. Luego, Serán cosas que te ¿por gustan. qué me pagarían? ¿Y ¿Cuáles son las serán cosas con las que tal me vez pudieran pagar? has hecho Si yo como tengo que profesional? Irme ¿vale? Entonces, mentalmente a otro lugar. cosas que te gustan. Cosas que en las que o sea, eres obviamente bueno. escribir las cosas que están en vuestro Pueden ser currículum cosas actualmente que o las cosas a las se que te den se fáciles, dedican actualmente, cosas que te guste porque hacer. serán las primeras cosas en las que la gente les va a poder pagar, porque ya les Tú dices, están bueno, pagando mira, por eso. a mí se me da bien pero dibujar, pero queremos ir a un mí se paso me dan bien más las allá, matemáticas, 1, 2, a mí 3 se me da pasos bien más allá. escribir, y son Tiene- todas puede ser que aquellas esté cosas relacionado con tu en profesión las que actual, yo y sé puede que ser sé un que no. montón. Y no Y estamos que hablando de perfectamente cosas, podría digamos, ser tal vez en una útiles. posición más junior, en una posición Escribir más básica, o sea, todo, más pensarlo más bien, junior, tener feedback, pero sé que de podría gente, empezar a hacer preguntar a Y vuestra aquí gente empezamos cercana que a- os conoce, a vuestra madre, a a vuestra comentar abuela. ejemplos, ¿no? Por Bueno, ejemplo, tal vez a las abuelas no, porque a las abuelas tenemos siempre el dicen que caso todo se de nos da bien y no es verdad. una abogada Pero que una madre sí, por ¿no? hobby, digamos, Explorar también no empezó a solamente hacer, el momento presente, hizo la sino carrera explorar de un poco pues, cuando psicología, eres adolescente, de psicoterapia, cuando erais niños, y cuando erais niños, entonces bueno, en sobre su tiempo todo libre se también, dedicaba a porque en la niñez hacer teníamos terapia. ciertas Eso es algo por lo que le superpoderes pagarían o le empezaron a pagar. innatos que con el O tiempo yo, por ejemplo, hago un curso de o hemos joyería, ido perdiendo o los hemos ido no sé, manteniendo, o soy hemos trabajo en una ido empresa con manteniendo, temas de Big perdón, Data, pero me gusta mucho la joyería y o entonces se nos he han hecho olvidado cursos para hacer joyería y o demás. lo sabemos, Pues pero para no eso lo me practicamos pagarían. mucho. Podría yo Esa tener es una otra mini cosa. línea de Son cosas joyas, que se te de dan joyas, bien, perdón, no tiene que ser y algo que tú pagarme hagas por todos eso, los días, o o que seas un podría yo profesional trabajar en en eso. Tiene
tiene que ser en un sencillamente taller cosas de que tú joyería, sepas que por se te dan ejemplo. fácil. O, Por ejemplo, para, como digo, pueden ser ser cosas que te profesor de gustan algo, mucho hacer y que te porque apasionan. mira, toda la Como pueden vida ser me cosas que dediqué al dices, piano. mira, Aunque yo no sea a pianista, mí porque se soy me da bióloga, bien pero X podría dar deporte, clases de pero piano. tampoco Es que me encanta. todas Tal vez cuando aquellas era niño me cosas gustaba mucho más, en pero las ahora que no tanto. los hemos Por decir un ejemplo. masterizado de alguna No manera, tiene que ser cosas que te como
que para te poder, súper apasionen, tienen que ser cosas para poder dar sencillamente que se clases, te por den ejemplo. bien. Tú sabes O que para para poder poder entrar en una empresa en un puesto Muy bien. super junior, Entonces pero tenemos que luego nuestro con el primer tiempo cuadrante. tenemos Luego, tenemos esa ¿por base. qué me pagarían? ¿Cuáles son Bueno, las cosas cuando con digo las que me empresa, digo pudieran pagar? empresa o Si lo yo que tengo sea, que ¿no? Irme Pero a, tenemos esa base base para poder mentalmente a que otro nos lugar, empiecen a pagar poco o lo no, que sea, no, o o mucho, mucho, vamos, ¿vale? o sea, obviamente Pero que nos escribir las cosas que están en vuestro que currículum podamos actualmente o las determinarlo cosas a las como, que se como algo que nos dedican puedan pagar. actualmente, O sea, porque serán las podría ser primeras una cosas en nueva las que la gente les va a poder pagar, porque Y ya aquí sí que están tenemos que pagando por eso. escudriñar todos Pero, pero queremos ir a un paso más allá, uno, las dos, tres esquinas pasos más de- allá. de nuestra Y son vida, de todas nuestro aquellas currículum, cosas en las que yo sé que sé un montón. Yo creo que el mayor que perfectamente podría de ser esta tal vez en una sección posición más es junior, en una posición más olvidaros básica, o sea, más del titulitis. sí, más junior. No importa si tenéis Pero sé que título o no podría tenéis empezar título a hacer de esto. Y aquí Por empezamos ejemplo, una persona a comentar que ejemplos, le gusta ¿no? escribir, Por ejemplo, no necesita el título de tenemos nadie el caso de para poder escribir cualquier cosa que una quiera. Una abogada que, ¿vale? por Por poner hobby, un ejemplo, digamos, luego empezó a hacer, hay muchas, hizo la digamos, como carrera profesiones en esta de nueva era, psicología, como por ejemplo bueno, lo que de es psicoterapia. el SEO, Y entonces, Search bueno, en Engine su tiempo libre se Optimization, dedicaba que si yo lo sé a, hacer muy bien, por hacer poner un terapia. ejemplo, si yo Eso lo es sé algo hacer por muy lo que le bien, pagarían. o sea, es que O no le necesito ningún empezaron a tipo pagar. de... Titulación. O yo, por Necesito ejemplo, hago saber un curso de hacerlo bien y tal joyería, vez dar ejemplos de cómo lo he hecho. no sé, Con X soy, o Y trabajo en una página web. empresa con temas de Pero, Big pero Data, no necesito tener ningún pero título. me gusta mucho la Por joyería, ejemplo, también entonces he hecho con cursos cosas para de hacer dibujo, joyería con y cosas de demás. diseño, esas cosas que Pues yo para puedo eso me demostrar y pagarían. decir, Podría vale, yo tener no una tengo un mini título, línea pero esto es lo que hago. de joyas, Ajá. perdón. Y Entonces, pagarme por eso. olvidaros el O titulitis, podría yo trabajar acordaros de todos esos en un cursos, de taller todo de lo que joyería, habéis hecho y que por sabéis ejemplo. que, por ejemplo, para pensar en dos ser cosas, profesor de o algo, poder estar en porque un mira, puesto, toda la vida me digamos, dediqué al piano básico, aunque yo junior, no sea pianista, porque soy de bióloga, de pero la materia podría que dar sea, clases de piano. o poder Todas tener aquellas cosas en las que las hemos mini masterizado negocios de sobre alguna ese manera, ¿vale? ¿Cómo? Como por ejemplo el caso para de la poder joyería. para poder Entonces, dar ¿qué clases, nos va a por hablar? ejemplo, o para poder entrar en de una empresa en un puesto super junior, el que nos pero paguen que por luego eso, con ¿no? el Nos tiempo va a hablar pero tenemos de lo que es tenemos esa la base. profesión y la vocación. Bueno, cuando digo empresa, digo básicamente empresa o habrán lo que sido sea, ¿no? cosas o que Pero por tenemos esa cuestiones de la base vida hemos tenido para que poder aprender, que nos o empiecen cosas a que nos pagar hayan gustado, poco o lo que sea, y, o mucho, y nos ¿vale? hayamos orientado pero a que nos seguir. pueda Y obviamente las que cosas en podamos, las que somos determinarlo profesionales, que como algo que nos en puedan lo que pagar. estás haciendo O sea, tu carrera podría y ser una demás, ¿no? nueva Eso es por profesión. descontado. Y aquí sí que Genial. tenemos que escudriñar Entonces, todos los ahora vamos a una todos pregunta los- bien linda, las esquinas y que va a hablar mucho de lo nuestra que vida, de nuestro nosotros currículum, personalmente, y es la pregunta de ¿qué es lo que yo creo creemos que el el mayor mundo tip necesita? de esta sección Aquí también es tenemos que olvidaros ahondar y dar del titulitis. dos vueltas más de No tuerca, importa porque si tenéis obviamente, título o no tenéis título de de eso. yo creo que en general todos vamos Por a decir ejemplo, que el mundo una necesita más en persona esta época Que le gusta escribir, paz, no ¿no? necesita el título de Yo creo nadie que a todos nos para poder gustaría escribir que cualquier todos cosa los que seres quiera. humanos tuviesen, por ¿Vale? ejemplo, Por todas sus poner un necesidades ejemplo. básicas Luego, cubiertas. hay muchas Casa, digamos, comida, como profesiones en salud, esta nueva educación. era, como por ejemplo Eso lo que sería es yo creo que lo básico y sería un poco lo que SEO, todos diríamos, Search Engine ¿no? Que el mundo Optimization, necesita, que si yo lo sé el hacer planeta muy bien, necesita por poner un menos ejemplo, si contaminación, yo lo sé hacer muy bien, o sea, es que no ese necesito tipo de ningún cosas. tipo de Eso es lo básico. titulación. Necesito Pero aquí saber hacerlo yo quiero bien y tal que vez os hagáis dar una ejemplos pregunta de cómo lo he hecho de con X o ¿cuáles son esas Y cosas página web, que me pero mueven no más necesito que tener otras? ningún título. Por Ya ejemplo, os digo, también yo con creo que con cosas de esto dibujo, básico, con cosas de diseño, nos esas mueve a cosas que yo puedo todos y demostrar y decir, creo vale, que si estaría en no la tengo mano un de título, pero nosotros, esto es lo eso que hago. se realizaría, ¿no? O sea, eso ya Entonces, estaría ahí por olvidaros el descontadísimo titulitis, estaría. acordaros de todos esos cursos, Pero de todo hay lo que cosas habéis hecho y que sabéis, que nos llaman más la que- atención que o otras. pensar en dos Hay cosas cosas que nos duelen, o poder estar más que en un otras. puesto, y estas son digamos, las cosas en las que tenemos que poner básico, aquí. junior. Aquí vamos de a la materia que sea, explorar un o poco poder lo que tener es nuestra un- vocación y nuestra un misión. un ¿Cuáles son mini esas negocio cosas en sobre las ese que yo tema? intento ayudar más ¿Vale? a la Como, gente? por ejemplo, el caso de Eso la es otra joyería. cosa. Obviamente, entonces, Puede ¿qué ser nos de va a esas hablar? personas que realmente en lo que de- necesite la gente, tú les ayudas en general. el que nos paguen por eso, ¿no? También Nos va puedes a hablar pensar de la lo gente que es en qué te pide ayuda. la profesión y la vocación. ¿Cuáles son esas cosas en las que Básicamente porque habrán sido recurrentemente cosas tanto tus tus familiares que como por amigos cuestiones como de la vida personas hemos tenido cercanas que aprender te llaman o para cosas que que les nos hayan ayudes, gustado ¿no? Y eso te puede dar mucha y nos información hayamos tanto orientado para en cosas y para obviamente lo que eres buena, las tal cosas vez en las para que somos cosas en las que profesionales puedes para hacer hacer una una profesión profesión y en también lo que estás cosas
cosas para tu carrera y demás, ¿no? Eso es por descontado. Pero yo creo que la pregunta de, genial,
Entonces, ahora vamos a una pregunta bien linda, pregunta muy personal y que va a hablar mucho de nosotros yo personalmente, y esa pregunta, por ejemplo, ¿qué es lo que creemos que en el mundo una necesita? Reunión con gente nueva? Aquí también ¿no? tenemos que ahondar Yo me refiero y a una dar fiesta, dos vueltas más de tuerca, porque te mezclas obviamente con gente que no, tal vez no conoces, yo creo que ¿no? en Pero general son todos de un vamos a círculo, decir que que el mundo cercano. necesita más en O esta con época. el mismo círculo cercano, ¿no? Cuando la gente Que me empieza yo creo que a todos nos gustaría contar que todos los seres humanos que, por ejemplo, tuviesen, querían hacer una todas cosa sus pero que no necesidades pueden, básicas o que no tienen cubiertas, tiempo, casa, comida, o salud, educación. que me empiezan Eso sería, yo creo, que lo básico, y comentar, sería un yo poco qué lo que sé, todos diríamos, ¿no? una pasión Que por el mundo por necesita, ejemplo, el planeta me pasó necesita un día. menos contaminación. Estamos en una reunión Y ese tipo de cosas. estaba Eso con es los ingenieros básicos. navales. Pero Y aquí el yo quiero que os señor me hagáis empieza a una contar, pregunta pues, de su de pasión por la ¿cuáles son fotografía esas y cosas cómo compartir esa que me pasión con mueven su más que nieta, otras. y etcétera, ¿no? Ya os digo, yo creo que Y aquí yo esto empiezo básico a indagar, nos mueve ¿no? a todos y ay, te gusta, creo que y si no te estaría en la gusta, mano de nosotros, y por eso qué no lo has se hecho, y realizaría, alguna vez ¿no? O has sea, eso hecho ya estaría algo, ahí y por por qué descontadísimo estaría. esto, lo otro, y Bueno, millones de pero cosas, ¿no? hay cosas Cuando la gente me empieza a contar, que les es algo llaman que me más la interesa atención, que muchísimo. cuando Hay cosas que la les gente, duelen o sea, y más que otras. y lo que el mundo Y estas necesita son las para cosas mí en las que tenemos que es poner aquí. posibilidades, ¿no? Porque aquí vamos a, este es un a- caso a- positivo de que a me explorar cuenta un poco que, lo que es pues, que le nuestra gusta esto y lo otro, y lo vocación ha y hecho nuestra y lo misión. comparte con su nieta. ¿Cuáles y me son parece esas cosas en las magnífico. que yo intento ayudar Pero, más por a la ejemplo, hay gente? gente que eso es otra Me cosa. cuenta que, Obviamente, no sé, puede ser de que esas personas les que gustaría realmente en lo yo que qué sé, necesite aprender la a gente, cantar, tú pero les que no ayudas tienen en tiempo. general. Por poner un ejemplo, También puedes pensar en o que la les gente encantaría ir al ¿en qué te pide gimnasio y ayuda? estar un poco más en ¿Cuáles forma, son pero esas que cosas tampoco en las que encuentran el cómo. recurrentemente, o sea, tanto se tus van familiares al como gimnasio, amigos, se como encuentran personas como cercanas, ahí te llaman para perdidos que y no les saben ayudes, qué ¿no? hacer, o Eso te que puede dar lo mucha empiezan una información semana y tanto luego lo dejan. en cosas para lo O que esto eres no es buena, para mí. tal vez para cosas en las que una puedes de las hacer que una profesión. Las que más y me también duele cosas para lo que el es mundo que yo no soy necesita. buena en los idiomas. Por Pero yo creo ejemplo, que la pregunta de y pienso, ¿qué es lo que pero ¿cómo que no? creemos? O O sea, sea, el yo mundo creo que necesita. cualquier Es una pregunta persona muy personal. puede. A ver, Yo voy a obviamente dar un con ejemplo. las limitaciones Yo lógicas, ¿no? personalmente, Pero cuando estoy, por ejemplo, hay muchos métodos de en aprendizaje. una Ahora reunión es con complejo gente para nueva, para el mundo educativo, ¿no? es complejo, pero Yo me refiero en a una fiesta, en un mi forma de cumpleaños, pensar, o algo donde te yo creo mezclas que con gente ya sea de una que forma tal vez u no otra, conoce, ¿no? Cualquier Pero que persona son de puede un aprender círculo, un idioma digamos, nuevo, cercano. como por ejemplo es el O inglés. con No el estamos mismo hablando, círculo no, cercano. en ese caso que ¿no? estoy pensando Cuando la gente me no empieza estábamos hablando a de chino, contar japonés, que que, por ejemplo, querían complejísimo, hacer una cosa pero que pero no pueden, no, porque en no este tienen caso estábamos tiempo, hablando de inglés, ¿no? Algo o más o menos que sencillo. me empiezan Entonces, a bueno, comentar, yo qué sé, entonces para mí, una pasión por por ejemplo, una de las cosas, me pasó un día. si yo pudiera tener Estamos una en una varita reunión mágica y y darle estaba eso a con cada ingenieros persona navales. del mundo, Yo y creo que me- lo que les daría es, el Señor me empieza a contar la pues, posibilidad de hacer de su aquello pasión que por la quieren fotografía y y cómo necesitan compartir en cada esa momento pasión con su y de nieta encontrar la y salida a sus etcétera, ¿no? problemas. Y aquí yo O empiezo a eso que les indagar, está ¿no? Y no ay, permitiendo ¿te ser gusta? feliz Y no del te todo. gusta, Para mí, y por qué no lo has hecho, y personalmente, alguna vez de verdad has es algo hecho que algo, y por que qué me aflige, esto, lo otro, digamos, y cuando bueno, veo a millones de alguien cosas, ¿no? que se Cuando la gente me empieza a autolimita contar, es algo que me o que interesa no está viendo muchísimo, la y cuando salida de cosas, la que tiene gente, un problema, o sea, hasta un y problema lo que el familiar, mundo hasta un necesita problema para con mí alguien es que posibilidades, hace ¿no? que la Porque vida no sea igual este de es un caso fácil, o que positivo no de sea que igual de me buena. cuenta que Estas son pues, que le cosas gusta que esto y lo otro, que y lo a ha mí hecho y lo comparte con su personalmente nieta, y me no parece me gustan, o sea, magnífico. de verdad es algo Pero, por que ejemplo, hay gente no sé, que como me que me cuenta entra que una cosa de, no sé, te preocupes, les llámame que yo te gustaría, ayudo, yo que sé, yo aprender a te cantar, muestro pero que la no tienen forma, tiempo, o sea, es por algo poner un que ejemplo, realmente, digamos, o que me les encantaría afecta ir al o gimnasio y me estar un duele. poco más en Entonces, forma, pero que tampoco esto es un encuentran ejemplo, el cómo, el mío, que realmente no, ¿no? o sea, como ya van al dije, gimnasio y se apartando encuentran como todas las cosas ahí básicas perdidos y que no saben qué y- hacer, y- o que que yo lo creo que todo el empiezan mundo una semana y tendría que luego lo tener. dejan. Esto es una de O las esto cosas no es que a para mí me mí. gustaría una de regalarle las que a cada más ser me humano de duele esta tierra, ¿no? es que yo no soy Entonces, buena en los preguntaros idiomas, por ejemplo. preguntarles cuáles son pienso, aquellas cosas que os da más pero rabia, con más aunque no, o sea, yo sentimiento, creo que que- cualquier o si persona tuvieses una varita puede, mágica, a ver, ¿qué obviamente superpoder le con las darías a todo el limitaciones mundo? ¿Qué lógicas, ¿no? qué Pero cosas le regalaríais a, hay a todos muchos los seres métodos de humanos, ¿no? aprendizaje. Y como Ahora, ya digo, es apartando complejo para el tema para el mundo salud, educativo es casa, complejo, hogar, pero la paz en la tierra,
mi forma de pensar, la ecología en el ya sea de una planeta, esta sanidad, cualquier persona puede aprender un idioma nuevo, como por ejemplo es el inglés. No obviamente, hablando, si eres una persona que estoy pensando el tema vocacional, el tema de la salud, chino, japonés, pues que complejísimo. coge eso, ¿no? Pero no, en este caso estábamos hablando lo que quiero decir de es, inglés, ¿no? apartando lo que para vosotros es más o menos básico, sencillo. que es aquello Entonces, bueno, que os mueve y que les gustaría para regalarles a cada ser una de las humano de esta cosas tierra.
¿no? Si yo pudiera y luego vamos con tener una varita mágica, la última sección, eso la última a cada sección es la sección de... Yo creo que lo que les daría te es apasiona, la posibilidad de hacer aquello que entonces que en quieren este y cuadrante que necesitan en cada vamos a momento. descubrir Y de encontrar la pasión salida y a sus problemas misión. también. Entonces, o a eso que les está ¿en no qué permitiendo amas? ser feliz del todo. Tenemos para que mí, pensar en aquellos temas personalmente, que nos de verdad es algo obsesionan. que me aflige, digamos, Temas cuando que, veo a alguien que cuando lo se tocas es algo que autolimita, quieres hablar por o que billones no de está años. viendo la salida de cosas, Aquellas cosas que tiene en un las que problema, nos encanta hasta ver un problema información, familiar, mucha hasta un información problema sobre con el alguien tema, cosas que hace nos que la vida encante no hacer, sea igual cosas de que nos fácil den o que no energía, sea igual de que buena. nos pongan Estas son cosas radiantes, que a mí nos den personalmente felicidad. no Que me gustan, cuando o dices, sea, de ay, vamos a verdad hacer es algo esto, es como, mira, que puedo no estar sé, que cansada, como pero no que me me importa entra porque una lo cosa hago. de, no te preocupes, llámame, que yo te ayudo, Cosas que os han yo te acompañado, muestro la forma, puede o sea, ser es algo que la que mayoría de vuestra realmente, vida. digamos, me afecta o me duele. Cosas que os Entonces, encanten. esto es un ejemplo, este Cosas es que el dicen, mío, esto ¿no? O sea, es, como ya os por dije, esto se apartando merece vivir. todas las cosas O esto es básicas un tema que me fascina. y que yo creo que todo el mundo tendría que tener. Esto es una de las cosas que a mí me gustaría regalarle pensarlo desde a muchas cada ser aristas, humano ¿no? de esta tierra, ¿no? Aquí va Entonces, ese preguntaros el truco. vuestro. Pensar en Preguntaros cosas cuáles que, son aquellas que os cosas que os encante da hacer, más rabia o más aunque sentimiento o no que, se les dé bien. o si Esto es tuviesen bien una varita importante. mágica, pues No qué es superpoder le importante darías a todo el que mundo, se le, o sea, qué que se cosas les le dé bien. regalaríais a Porque yo, por a todos ejemplo, los puedo seres tener humanos, ¿no? obsesión. Y como ya digo, Por ejemplo, a mí me encantan apartando los podcasts. temas salud, Y eso quiere decir casa, que lo hago hogar, súper bien. la paz en la tierra, muestra pero me encanta. la ecología Y entonces es algo en el que planeta, yo esta sanidad, siempre voy a y querer demás, hacer. ¿no? Escucho muchos podcasts. Obviamente, me encanta si eres ser una persona que tiene mucho muy el tema partes, vocacional, o sea, el tema de la salud, muchas pues etapas de mi vida he coge hecho eso, podcast. ¿no? Entonces, pero lo que quiero decir es algo que me encanta, apartando lo pero que no es para algo en lo que vosotros soy es básico, súper experta, que pero es algo en lo aquello que estoy súper mueve y abierta que les gustaría regalar, a ir aprendiendo, a ir regalarles haciendo, a cada ser humano de esta a ver tierra, cómo lo puedo ¿no? mejorar y cómo lo Y puedo luego hacer. vamos Esto con es uno de el los ejemplos. Pero, por ejemplo, la última también tengo sección, la última sección es la cosas que amo sección de- hacer, está el que tema del te baile. apasiona, El baile es algo que yo hago amas. desde que tengo Entonces, 6 en años. este cuadrante vamos a He sido descubrir profesora, o sea, tengo un pasión cierto y nivel, misión no digamos profesional, también. pero casi. Entonces, es algo, uno que me ¿en qué fascina amas? hacer, pero es algo que se me da muy bien. Tenemos que pensar en que sí aquellos es algo que temas se me da que muy nos bien. Obsesiona. Ya preguntaros muchas cosas sobre eso. Temas O sea, que cosas en las que cuando pueden lo ser un tocas es tema, algo que quieres hablar por puede ser una billones de años. actividad, puede ser una Aquellas profesión, cosas o sea, en puede las ser que nos muchísimas encanta ver cosas, ¿no? información, mucha O, información por ejemplo, sobre el tema. otra cosa que, por Cosas ejemplo, a que mí nos me encanta encanta hacer, es el cosas tema que de nos den divertirme. energía, que nos pongan Es algo que me encanta, o sea, el tema de la moda, cuando veo felicidad, que cuando ¿cómo se dices, llama? ay, Los vamos a estilos hacer de cada esto, es persona, como, mira, puedo estar cansada, pero ese no me momento en importa el que porque yo lo elijo mi hago. ropa, no soy una persona que está, Cosas que os digamos, han a la moda, o sea, acompañado, como a la tendencia, puede ser no para que nada, la mayoría de pero vuestra el vida. tema del gusto es algo que me gusta. bueno, Bueno, entonces, cosas que os encantan. son cosas que en las Cosas que por ejemplo, la dices, psicología es algo que me encanta. por esto Hablar se sobre la merece gente que vivir. piensa, cómo lo O piensan, esto por es qué lo un tema que piensan. me fascina. Aquí hay un montón de cosas que, a mí me que me gustan muchas encanta. cosas. Pensar ese era en mi todas problema. esas cosas. Y no pasa nada si Y ese es tu pensarlo problema, desde porque muchas aquí vamos aristas, ¿no? a ver Aquí esos va- dos va puntos, ese ¿no? O sea, truco. yo he Pensar en tenido cosas esas dos, que os esos encante dos hacer. polos, gente que le Aunque gustan muchísimas no cosas se y les que dé bien. son buenas en Esto es muchas bien cosas importante. y que no se encuentran No en es ningún lado. importante que Y se luego les, aquellas personas que dicen, bueno, se les porque dé no me bien. gusta tanto. Porque yo, por nada ejemplo, puedo tener especialmente, obsesión. específicamente, Por ¿no? ejemplo, a mí me encantan Entonces, los bueno, podcasts. preguntaros Y no todo. quiere decir que lo hagas súper bien. Aquellas cosas que os encantan. Puede ser que os encanten los animales, pero me encantan. y amen a Y vuestros entonces es perritos, y algo tengáis que perrito, yo gatito y siempre voy a querer canarios, yo hacer. qué sé. Escucho muchos Pensar en podcasts. todo. Me encanta Pensar hacer en si os podcast, gusta en cocinar, muchas pensar partes, si os o obsesiona sea, el tema de la en limpieza. yo qué sé, Etapas de mi vida todas he aquellas hecho cosas, podcast. entonces, que les encante, que es algo que me encanta, pero no es algo en lo que soy gusta leer, súper os gusta experta, practicar, pero es os algo en lo que gusta estoy súper informaros abierta más, os gusta mucho a ir hacer, aprendiendo, y a os ir da haciendo. energía. Sentís a- como a ver cómo lo puedo como mejorar y ahí cómo que lo el puedo hacer. corazón Esto es os uno de los palpita ejemplos. cada vez que lo Pero por que lo ejemplo también hacen. tengo Y es algo que me interesa mucho cosas que amo y- hacer, Y es está eso, el tema del te baile. despierta, digamos. El baile Yo es creo algo que yo hago si desde que tendría tengo yo 6 que años. Que englobar la sensación. he sido profesora, o sea, que nos tengo da un cierto nivel, las cosas no que digamos amamos, profesional, pero es como casi, un despertar, es es algo como como me energía, fascina, ¿no? o sea, ahí ves que pero se es algo que se me da mueven muy bien. cosas. O sea, que Y sí es yo algo creo que se me da muy esa bien. puede ser una, Ya preguntaros muchas un cosas tip, sobre eso, ¿no? O sea, cosas en las
recordar que pueden ser un tema, cuando estés rellenando puede esta ser una parte actividad, de qué es lo que os apasiona, puede ser una profesión, no penséis pueden ser en muchísimas qué se os da cosas, bien, ¿no? Porque, o por ejemplo, ¿qué es otra cosa que, por ejemplo, a mí por lo me que les encanta pueden hacer? pagar Es el tema de lo que el mundo vestirme. necesita. Ya hemos rellenado Es algo esas que me secciones. encanta, o sea, Tenéis que el pensar tema de en la lo que moda, os cuando gusta. vean
personalmente, ¿cómo se llama esto? Los guilty pleasures, lo que sea. Ese momento en el que realmente a vosotros. Yo no soy una persona que está, digamos, a la moda, no tiene que ser la algo tendencia, útil, no para nada. no tiene que ser algo pero que el sea tema del gusto profesional, no tiene nada de eso. Bueno, cosas que os gustan, son que os cosas apasionan, por ejemplo, la psicología es algo que me encanta, ¿vale? Hablar Entonces, sobre la gente que nada, piensa, vamos a dejar aquí por qué lo este piensa. episodio. Espero Aquí que un os montón haya de gustado. cosas. Esto es un A mí me ejercicio que gustan podemos hacer muchas cosas. muchísimas veces. Y ese era mi que problema. podemos revisar con la gente. Y no pasa que nada yo si creo que es es tu algo problema bastante porque personal, aquí pero por vamos ejemplo, en qué se a me ver, da a ver bien es esos algo dos que puntos, podemos ¿no? O sea, preguntar. yo he a los tenido demás. esas dos Y polos, algo por gente lo que le me gustan podrían muchísimas pagar cosas también y es que otra son cosa buenas en muchas que cosas y que podríamos no se preguntar. encuentran en ningún lado. Pero es lo que les y luego recomiendo. aquellas personas que dicen, bueno, porque no un me gusta ejercicio tanto personal nada que podemos hacer varias específicamente, veces. ¿no? Yo recomiendo Entonces, bueno, que preguntaros lo hagáis. Dejar que aquellas pasar cosas que os encantan. Puede ser y que os volver encanten los a animales. repasarlo, a ver Y si se os llamen a ocurre vuestros alguna perritos y idea tengáis o perrito, en el día se nos van gatito y ocurriendo ideas. canario, Como yo tenemos qué sé. esa pregunta en la mente, pensar en Pues yo todo. creo que podéis Pensar en si os gusta tal vez cocinar, tenéis cosas pensar si os que obsesiona el mira, tema de la esto limpieza. es algo que, o sea, yo qué sé, os puede venir todas más aquellas ideas cosas y que les próximo encante, capítulo que seguiremos les, indagando más las en que este tema. os gusta leer, os gusta Entonces, nada, practicar, espero que os haya gusta gustado, informaros Este más, es un os ejercicio gusta súper mucho bonito y os da energía. Yo os recomiendo que lo hagáis en Sentís un como momento que tengáis tiempo, ahí, que el poneros corazón os vuestra música palpita favorita, cada vez que lo hacen, y es servirse algo que os interesa té, mucho y un café, eso, lo te que queráis, despierta, digamos. Yo creo pero que disfrutarlo. si es un tendría momento yo de que introspección, englobar la sensación muy bonito, que nos da y es algo que va a ser una brújula brújula para muchas cosas. Es como un despertar, es no como, solamente para el tema como de energía, descubrir ¿no? tu O sea, ahí superpoder, ves que sino se para mueven muchas cosas. cosas. Os estáis Y yo creo que esa puede Entonces, ser una, daros el tiempo y un hacerlo de tip, una manera, ¿no? que podáis Recordar indagar, cuando podáis estéis tener rellenando esta ese parte momento de qué es para lo que poder os apasiona, pensar, no podéis penséis reflexionar en vuestra qué se vida, da bien, reflexionar porque en qué cómo es lo se que sienten con cada una por de lo las que cosas les que pueden hacen pagar, y demás. ni ¿Vale? lo que el mundo Espero que os haya necesita. gustado Ya hemos rellenado este esa episodio sección. y que os Tenéis haga que pensar en lo y que que sea os gusta. útil, que se conozcan un poquito Personalmente, más, aparte de guilty de pleasures, lo que autodescubrirse sea, y de descubrir cosas este que os guste superpoder. realmente a Espero que vosotros. os haya gustado. Ya os digo, Cualquier no duda, se tienen por que favor, dar bien, no tiene escribirnos que ser a algo hola@tusuperpoder.com. no tiene que ser Ahí algo en lo que estaremos, seáis y también en profesionales, redes sociales, no tiene nada de eso. para responder cualquier Cosas que os pregunta. gustan, Si que tenéis os cualquier apasiona, pregunta de, mira, pero y ya está. esto no sé, ¿Vale? si es Entonces, un tema de nada, algo vamos que a me dejar gusta aquí o algo en el que este soy episodio. bueno, Espero que o os haya cualquier tipo gustado. de Esto es un bloqueo ejercicio que que tengáis, podemos por hacer favor, muchísimas comentarlo. veces. Es que podemos revisar con la gente, porque aunque yo creo que es algo ayudaremos bastante en todo personal, lo que, pero por en ejemplo, todo lo que podamos en qué para se me da bien para es algo poder que podemos desbloquear preguntar y no, y a los también demás. si queréis comentarnos Y mira, algo por lo que me magnífico, podrían si pagar queréis también hacerle una es otra foto cosa al diagrama podríamos que preguntar. hayáis Pero hecho, es lo que les recomiendo, y esto es subirlo a redes esto es sociales un o ejercicio lo que queráis, o personal queráis compartirlo con que nosotros, podemos hacer lo que varias sea. veces. Luego con Yo este diagrama recomiendo que lo empezaremos hagáis, a ver, dejar que hacer pasar un juegos día para y volver poder a ver repasarlo, cuál es ese superpoder, a ver si se os y ocurre cuál es alguna ese idea ikigai. o en Les el mando un día abrazo se nos van muy ocurriendo fuerte, ideas, como espero tenemos que esa tengan un pregunta en la feliz mente. Yo Adiós. creo que podéis, tal vez tenéis cosas Gracias que, por mira, acompañarnos esto en es otro algo que, o sea, episodio. os Te puede venir agradeceríamos mucho más si nos ideas, apoyas y nos das y 5 estrellas en próximo capítulo Spotify. Si seguiremos tienes alguna indagando pregunta o más en este sugerencia, tema. escríbenos a Entonces, nada, espero que os haya hola@tusuperpoder.com. Este es un ejercicio Nos vemos en el superbonito. próximo episodio. Yo os Un recomiendo abrazo. que lo hagáis en un momento que tengáis tiempo, poneros vuestra música favorita,